Muy bien, veníamos aprendiendo entonces el credo de los apóstoles. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque siendo esta una de las primeras confesiones, una de las más antiguas, y estando claramente en concordancia con lo que dice la Escritura, al nosotros identificarnos con ella estamos diciendo que nuestra fe es la misma fe de los primeros creyentes. Entonces estamos unidos a ello. No somos una religión nueva, no estamos enseñando novedades, no estamos inventando la doctrina, sino que la palabra y la doctrina de Dios siempre ha sido la misma. Y nosotros creemos en esa fe histórica que Dios ha preservado a través de los siglos, a través de los años, por medio de su siervo y a través de estas confesiones, que son registros de lo que nos enseña lo que la iglesia creía al comienzo. Amén. Entonces vamos a repetir todos juntos el credo para así ir repasando lo que hemos aprendido. Todos juntos. 1, 2, 3. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, una santa iglesia cristiana universal, la comunión de los santos, la remisión de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Muy bien. Vamos a repasar entonces las preguntas que estamos estudiando, que habíamos estudiado en la clase anterior. La primera pregunta, aquí tenemos adelante, por favor, hermano. Muy bien, las dos preguntas que teníamos, que vimos la semana anterior. Muy bien. Ya, la anterior, ¿sí? Muy bien. Ahí nomás. Ya. Una vez más. Ya. Muy bien, ya, ahí nomás. Gracias, hermano. No es fácil, el programa que publica esto es medio raro el programa, entonces por eso ocurren esas cosas, así que no hay problema del hermano. Él lo está haciendo muy bien. Muy bien, hermanos. La pregunta 14 es la que decía, ¿qué es lo que crees cuando dices padeció? Y voy a repetir lo que dice acá. Que todo el tiempo que en este mundo vivió, y especialmente al fin de su vida, sostenía en el cuerpo y el alma la ira de Dios contra el pecado de todo el género humano, para que con su pasión, como único sacrificio propiciatorio, librara nuestro cuerpo y alma de la eterna condenación y nos alcanzase la gracia de Dios, la justicia y la vida eterna. Aquí vemos, vamos a detenernos aquí un ratito, vamos a recordar. Aquí aprendimos una verdad muy importante, que cuando el Señor padeció bajo Poncio Pilato, que era la autoridad romana, Él padeció por nuestros pecados, pero su padecimiento en la cruz no fue solamente el momento que Él estaba muriendo. Desde el momento que Él vino a este mundo, la palabra nos enseña que el hecho de que Él se haya hecho carne y haya adoptado la naturaleza humana, ya fue un acto de humillación. Su sufrimiento, su padecimiento, su humillación comenzó en el momento en que Él vino a este mundo. Esto es muy importante. Dice la palabra acerca del Señor Jesucristo, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces su humillación partió en el momento que Él tomó la posición de siervo, cuando se hizo hombre y se puso bajo la voluntad de su Padre. Por eso que el Señor en todo obedeció al Padre. Pero ese sometimiento, esa obediencia, para Él fue un acto de humillación. Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Entonces el sufrimiento del Señor es más grande de lo que nosotros comprendemos. Muchas veces pensamos que los sufrimientos fueron en la cruz solamente. Muchas veces también pensamos que los sufrimientos tenían que ver con morir en la cruz, con los clavos, con la corona de espinas, con esos látigos que sacaban la carne de su cuerpo y todo. A veces escucho a predicadores muy queridos y debemos apreciar, valorar y respetar a todo predicador de la palabra que predica la verdad. Sin embargo, a veces hacen un gran énfasis y pasan muchos minutos explicando hasta médicamente el sufrimiento físico.
Sin embargo, no nos olvidemos que así como Él estaba muriendo de esa manera, el otro crucificado al lado estaba muriendo de la misma manera. Y el otro que estaba crucificado al otro lado estaba muriendo de la misma manera. También estaba muriendo crucificado. También habían sido azotados. Quizás no tenían la corona de espinas, pero estaban sufriendo la misma muerte. ¿Qué hacía la diferencia? ¿Qué de grande tiene el sufrimiento? Es que no son solamente los sufrimientos físicos. La palabra de Dios dice que Dios estaba cargando en Él la ira, el castigo de nuestra paz. ¿Me comprende? Él estaba siendo totalmente desamparado por el Padre. Ninguno de los otros experimentó eso, porque todavía estaban viviendo, claro que estaban agonizando. Sin embargo, lo que el Señor sufrió es lo que sufrirá el ser humano en la condenación eterna cuando Dios quite totalmente su mano y no haya ningún tipo de gracia, ni gracia común, ni gracia específica, nada. No haya misericordia de ninguna manera. Eso experimentó el Señor. Porque todo hombre, mientras está vivo en este mundo, a pesar de que está separado espiritualmente de Dios, es decir, que no tiene una relación personal con Dios, igual respira, igual vive, igual Dios le protege. De alguna manera Dios está cerca y la fidelidad de Dios siempre está presente. Pero solo en el juicio final experimentará la total ira de Dios. Mas el Señor la experimentó en la cruz. Y no solo la ira de un hombre, o la ira que merecía un hombre, la ira que merecemos todos aquellos que hemos sido llamados a la salvación, la ira de miles y miles de pecadores. Su sufrimiento fue sentir la culpa de miles, de millones de aquellos que se arrepienten y creen en Él. ¿Entendemos esto? Fue tratado como el peor, no solamente como el peor de los pecadores, fue tratado como el mismo pecado. Él fue tratado como el mismo pecado. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecador. No, lo hizo pecado. Pecado. Entonces, sus padecimientos comenzaron en el momento en que Él nació en este mundo como un hombre sencillo, humilde, siervo de Dios. Y se expresaron mayormente y tuvieron su consumación en la cruz. Cuando Él recibió la ira de Dios, el enojo de Dios, el desamparo total, el abandono del Padre. Amén. Muy bien. La segunda pregunta decía, ¿por qué padeció bajo el poder de Poncio Pilato, juez? Y aquí vemos que, aunque parece algo sin importancia, le diría, ¿qué importante tiene para nosotros saber de que Él padeció bajo Poncio Pilato? Bueno, la respuesta aquí es importante. Para que inocente, condenado por el juez político, nos librase del severo juicio de Dios que había de venir sobre nosotros. Aquí hay que ser muy interesante. ¿Qué ocurrió cuando el Señor fue presentado ante Pilato? ¿Ah? ¿Qué dijo Pilato una y otra vez? Que en este hombre no hay delito alguno. Él es inocente. Tanto fue así que Él tomó una vasija y se lavó las manos en público, delante de los judíos, como diciendo, yo me libro de cualquier responsabilidad de condenar a un inocente. Pero igual lo condenó. Eso no quita su responsabilidad. Entonces, era necesario que Él fuera juzgado por un juez humano para que quedara la evidencia, el testimonio a nosotros y el testimonio a los hombres de que Él fue totalmente inocente. Y como Él era inocente, Él estaba en condiciones de tomar nuestro lugar en la cruz. Si Él no era inocente, no podía tomar nuestro lugar. ¿Amén? Muy bien. ¿Estamos listos entonces? ¿Se fue un repasito? Vamos entonces a la pregunta de hoy. Las preguntas de hoy son tres preguntas sencillas, pero con esto vamos a entender un poco más lo que tiene que ver con los padecimientos y lo que le ocurrió a nuestro Señor. Hermanos queridos, lo que estamos estudiando no es algo reservado para los teólogos o para los pastores y misioneros. Muchas veces pensamos que la doctrina o que el estudio profundo de las Escrituras es reservado para algunos intelectuales dentro del cristianismo o aquellos que tienen mayor responsabilidad.
No, queridos hermanos. Todos nosotros debemos conocer profundamente las verdades de la palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra, ¿quién se nos revela? ¿Quién se nos revela en la Escritura? Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Pero específicamente, de las tres personas de la Trinidad, hay alguien que se revela con mayor énfasis, y es la persona del Señor Jesucristo. De modo, que escúcheme bien, si usted se ha arrepentido de su pecado y ha confiado en el Señor, y por lo tanto le ha reconocido como el Señor, y por ende ha entregado y su vida le pertenece a Él, ¿es importante que usted le conozca a Él o no? ¿Sí? Voy a dar un ejemplo. ¿Cuándo fue? Sí, el día lunes, que es mi día de descanso, nuestro día de descanso como familia. Sin embargo, tenemos una familia muy querida. Son unos hermanos muy queridos, como muchos que tenemos acá. Y ellos son de Benítez. Y en Benítez estamos comenzando una reunión casera también con ellos, animándoles porque espiritualmente estaban un poco desanimados y han pasado unas circunstancias muy difíciles. Entonces ellos siempre nos invitan a su casa, nos comparten lo que ellos tienen, tenemos una linda amistad. Entonces comenzamos un estudio. Y el día lunes estamos estudiando el panorama bíblico que estamos estudiando también los días viernes con otras familias muy queridas que nos reunimos también. Y ahí hablamos, entre todas las cosas, alguien me hizo la pregunta acerca de Abraham. Y agarre bien lo que le quiero decir, porque es importante. Y la persona me dijo, ¿cómo fue posible que Abraham estuviera dispuesto a sacrificar a su hijo? Es decir, ¿cómo él pudo ser tan obediente a Dios que cuando Dios le pide sacrificar a su hijo, él está a punto de hacerlo? Él fue obediente, Abraham. Si cambio de nombre me avisan porque a veces cambian un nombre. Abraham fue tan obediente que avanzó en su obediencia hasta el punto de casi enterrar el cuchillo. Y cuando estaba a punto, y quizás el cuchillo rozando, y yo me imagino temblando la mano de él, enterrando el cuchillo sobre su hijo, Dios le dijo, detente. Ya conozco que temes a Dios. Pero él estaba a punto de hacerlo. ¿Me comprende? Es decir que Abraham, si Dios no detenía su mano, Abraham finalmente sacrificaba a su hijo. Entonces, ¿por qué él pudo ser tan obediente? ¿Por qué él pudo obedecer de esa manera? ¿Qué respuesta daríamos? Porque Abraham le creyó a Dios, hablaba con Dios. Le creyó a Dios, hablaba con Dios. ¿Y usted qué dice? Esta es la mejor respuesta. Los dos están opuestos, pero esa es la mejor respuesta. Porque Abraham conocía a Dios. Bueno, la palabra de Dios dice por la fe. Y también dice que Abraham era amigo de Dios. Pero todo eso se resume en el decir de que él conocía a Dios. Por eso confiaba en Él. ¿Qué es lo que es creer en Dios? Conocerle. Conocerle, porque hay muchos hoy día que dicen creer en Dios, pero no le conocen. ¿Cómo puedes creer en alguien que no conoces? Es como cuando nosotros queremos contratar a alguien para que trabaje con nosotros, no sé, en nuestra casa, en nuestra empresa, o no sé. Si no le conocemos bien, no vamos a darle la confianza o una responsabilidad. Mientras más conocemos a alguien, más confiamos en esa persona, ¿o no? Así es con Dios. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que Abraham conocía realmente a Dios? Porque cuando él sale con su hijo y con los sirvientes, llega a un punto en que le dice a los sirvientes, les dice, quédense aquí con el asno, y el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. Yo le estoy diciendo literalmente, así que iremos, adoraremos y volveremos. ¿Volvieron? ¿Volvieron? Amén. ¿Sí volvieron? Tal como él lo había dicho. Después, cuando llegan al lugar del sacrificio, levantan el altar. Y estaba la leña, estaban las piedras del altar, y el hijo Isaac pregunta, Padre, he aquí el fuego, he aquí la leña, ¿dónde está el cordero? Él no sabía quién era el cordero. Él no sabía que él era el que iba a ser sacrificado. ¿Y quién le contesta a Abraham? Dios se proveerá de cordero. Pregunto, ¿proveyó o Dios cordero o no proveyó? Sí, de entre medio de la zarza salió un carnero y ocupó el lugar. Exactamente. ¿Es que Dios obedeció la palabra de Moisés, de Abraham? En ninguna manera. No.
Dios hizo todo según ya lo tenía predispuesto en la eternidad. Pero Abraham conocía tanto a Dios que él sabía que Dios iba a hacer algo. Él sabía que iba a volver con su hijo. Por eso dice el libro de Hebreos que él creía que Dios era capaz de resucitar a los muertos. Pero también él creyó que Dios era capaz de proveer un sustituto. Por eso dijo, Dios se proveerá, y por eso dijo, volveremos. Entonces aquí viene el punto. ¿Por qué es importante estudiar esto? Que realmente es esto. ¿Por qué es importante centrarnos en la persona de Cristo? ¿Por qué no hablamos de otras cosas? Podemos más adelante hablar, pero de lo que diga la Escritura. Pero hay algo interesante. Hoy, digamos, a ver, hermano Claudio, ¿por qué no estudiamos el libro de Proverbios que habla de tantos consejos prácticos para la vida? ¿Sabía usted que la sabiduría es presentada como el Señor Jesucristo? Esa sabiduría que se habla en el libro de Proverbios, ¿sabe quién es? Es el Señor Jesucristo. ¿Qué dice la sabiduría? Yo estaba contigo cuando ponía los cimientos de la tierra. ¿Quién estaba con el Padre cuando el Padre fundó la tierra? El Señor Jesucristo. Dice que la sabiduría fue despreciada por la gente. ¿Acaso no fue despreciado el Señor? Entonces, cuando estudiamos el libro de Proverbios, ¿a quién vamos a conocer? Al Señor Jesucristo. Alguno me dirá, hermano Claudio, ¿por qué no hablamos específicamente lo que la Biblia dice sobre el matrimonio? Muy bien. ¿Qué dice la Biblia sobre el matrimonio? Esposos, amada a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces nos ponemos a estudiar la manera en que Cristo amó a la iglesia para nosotros poder amar a nuestras esposas. ¿Ve que todo nos lleva a lo mismo? Nuestro centro, el centro de nuestra vida, el centro de la palabra, el centro de todo nuestro corazón siempre debe ser el Señor Jesucristo. Conocerle, amarle, vivir para Él y vivir en su voluntad. Amén. Entonces, ¿es importante lo que estamos estudiando o no? ¿Nos beneficia para nuestra vida de forma práctica? Por supuesto, mucho. Porque mientras más conocemos a Él, mejor vamos a vivir para Él. Bendito sea el Señor. Primera pregunta. ¿Es más importante el haber sido crucificado que morir de otro modo? Ojo, no me malinterpreten. Cuando yo dije que algunos hermanos muy queridos hacen mucho énfasis en los sufrimientos físicos, no estoy diciendo que tampoco los sufrimientos de la cruz no tengan ningún valor. No estoy diciendo que no importa la forma en que murió. Lo importante es que fue desamparado del Padre. No, la forma en que murió también es importante. Entonces, la respuesta a todos juntos. Sí, porque este género de muerte me garantiza que Él cargó sobre sí mismo la maldición sentenciada sobre mí, por cuanto la muerte de cruz era maldita de Dios. Esto es muy importante, hermano. Ya vamos a analizar algunos textos bíblicos. Era necesario que el Señor muriera crucificado y no de otra manera. Aquí vemos algo impresionante. Qué maravilloso que la palabra de Dios nos muestre a Dios, porque cuando le conocemos a Dios, quedamos admirados. Eso es contemplar. No sé si usted ha escuchado ese término, contemplar. La contemplación es algo que hoy en el mundo cristiano evangélico no se escucha, pero en el catolicismo sí. A veces usted ve a una persona que está ahí mirando a un santito, ¿no? Quizás está mirando al crucifijo. ¿Y qué hace la persona? Piensa en los sufrimientos del Señor. No es malo pensar en los sufrimientos del Señor. Lo que es malo, hacerlo a través de una imagen, porque la palabra de Dios lo prohíbe. ¿Por qué necesitamos una imagen si ya tenemos las Escrituras? Pero, por ejemplo, es un buen ejercicio para nosotros sentarnos, mirar, leer las Escrituras y pensar en lo que el Señor padeció por nosotros. Entonces, eso es lo que se llama la contemplación, que está muy relacionado con la meditación. Es cuando nosotros observamos la grandeza de Dios por medio de la fe, por medio de las Escrituras. Es como cuando usted va, quizás, ¿han visto el nuevo mirador que hay en Yambo? Ya lo inauguraron. Es hermoso. Antes estaba bien feíto, pero antes ahora la laguna no ha cambiado mucho.
Entonces, ¿qué pasa cuando uno va al mirador de Yambo? Uno se para y mira, y ve ese tremendo agujero, ¿no? Y ve esas aguas ahí, y uno piensa cuán profundo serán. Y uno dice, ¿estarán o no estarán ahí? Los hermanos Petrero. ¿No es cierto? Todos los que miran a la laguna piensan lo mismo. ¿Estarán ahí o no estarán? ¿No es cierto? Entonces, pero cuando nosotros vemos eso y sentimos ese aire fresco y esas montañas del fondo, y por allá está lo que se llama Pataín, ¿de dónde es mi suegro? Mi suegro de Pataín. Mi esposa iba a veranear ahí. Bueno, a veranear no en sentido de calor, sino porque hay frío. Entonces, ¿qué está haciendo uno cuando admira esa belleza? Está contemplando la grandeza. Y obviamente cuando miramos eso, ¿sabe qué nos viene a la mente? Si realmente conocemos al Señor, la grandeza de nuestro Dios. Lo mismo es con las Escrituras. Yo aquí me he quedado admirado. Yo me quedo sorprendido, absorto. Yo contemplo la grandeza de Dios al ver que hasta en el detalle de cómo tenía que morir, Dios ya lo tenía planeado. De que no hay forma de hacerlo de otra manera. Porque Dios es así. No es que Dios puede hacerlo. Dios puede hacer las cosas de mil maneras. Pero Dios en soberanía quiso hacerlo de una manera y ¿sabe qué? Lo va a hacer de esa manera. Nuestro Dios está en los cielos, que decíamos el domingo. Todo lo que Él quiso, ha hecho. Entonces estaba destinado, estaba preparado durante la fundación del mundo, que Él tenía que morir necesariamente la muerte de cruz, y no podía ser de otra manera, porque la muerte de cruz era una maldición. Dios había puesto, por así decirlo, había puesto una maldición al que muriera en un madero, en una cruz. Vamos a leer las Escrituras. Primer texto en Gálatas capítulo 3, perdón. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Pero vamos a ir un poquito antes. Vamos a leer desde el versículo... El texto base es el versículo 13, pero como ya me conocen, vamos a leer un poquito antes para entender. Versículo 11 dice así: y que por la ley ninguno se justificará para con Dios, es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Entonces aquí viene el problema. ¿Cuál era el problema con la ley? ¿Cuál es el problema con la ley de Dios? El que Dios dice, el que obedezca esto, vivirá. ¿Nosotros hemos obedecido? Entonces, ¿viviremos? No. Ahí está el problema. El problema es que ningún ser humano ha cumplido toda la ley. No solamente la hemos faltado una vez, la faltamos siempre. Y en el día muchas veces faltamos a la ley de Dios. De modo que somos una y otra vez culpables, y más culpables porque cargo tras cargo por desobedecer una y otra vez se va acumulando en contra de nosotros. De modo que la ley se ha transformado en nosotros una maldición. La ley nos condena. ¿Me comprenden? ¿Y ahora qué hacemos? Para eso vino el Señor. Entonces dice la Escritura, versículo 13: Cristo nos redimió, que significa rescatar, comprar, de la maldición de la ley. ¿De qué manera? Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, la bendición de Abraham, haré una gran nación, bendeciré a todas las naciones de la tierra, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, etcétera, etcétera. Miren qué está diciendo. Nosotros, que estábamos bajo maldición por haber desobedecido la ley, ¿cómo podemos ser librados? Bueno, el Señor Jesucristo, para librarnos, para rescatarnos, tuvo que ser
Él mismo puesto bajo maldición para librarnos a nosotros. ¿De qué manera? Muriendo en la cruz. Porque ante Dios esa es una muerte maldita y por lo tanto Él recibió esa maldición en lugar nuestro. Pero era necesario que muriera en la cruz. Maldito es el que es colgado en un madero. Entonces Él fue hecho maldición. Él fue maldito en la cruz para que nosotros pudiéramos alcanzar las promesas de Dios y ser salvos. Amén. Muy bien. Vamos a avanzar a otro texto. Deuteronomio 21, 23. Dice la Escritura en Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23. Vamos a ver del versículo 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Aquí está la base en la ley de lo que dice el Nuevo Testamento. O sea, lo que dice el Nuevo Testamento, digamos, ¿y cómo sabemos que era verdad? Porque eso lo dice el Nuevo Testamento después que el Señor murió. Es que la Escritura decía en la ley, antes de que el Señor viniera, que había una maldición, o que era maldito el que era colgado en un madero. Entonces aquí viene algo muy importante. ¿Qué tan grande fue el sacrificio? ¿Qué tan grande fue la obra que el Señor hizo por nosotros? Fue muy grande. Porque Él recibió la maldición. Él fue hecho maldito, ¿no? Entendamos, ¿de quién estamos hablando? De aquel que es la imagen del Dios invisible. De aquel que es el primogénito de toda la creación. Aquel que es la cabeza de la iglesia. Aquel que vivía y vivió siempre en comunión íntima con el Padre. Aquel que sostiene el universo. Ese fue hecho maldito por amor a nosotros. Hermanos queridos, es necesario que comprendamos esta verdad. Porque el amor de Cristo por nosotros sobrepasa todo entendimiento. Mire lo que Él estuvo dispuesto a hacer por amor. Por amor al Padre y por amor a nosotros. Aquí hay dos cosas maravillosas. Nosotros no somos el único objeto del amor del Señor. Primero es el Padre. Primero lo hizo por amor al Padre. Entonces aquí hay algo muy importante. ¿Sería bueno de que nosotros fuéramos el único objeto del amor de Cristo? Si el Señor nos amara a nosotros más que al Padre, el Señor fuera idólatra. Y ya no sería santo y no podrá ser nuestro Redentor. Pero Él ama más al Padre que nosotros. De modo que escuchen esto. El sacrificio del Señor primeramente fue el acto de amor de su Hijo. Del Hijo por el Padre. Pero también ese amor nos alcanza a nosotros. También es por amor a nosotros. Y es un amor grande, que estuvo dispuesto a tomar la maldición del pecado. No dejemos de agradecerle al Señor. No nos portemos altaneros con Él. No preguntemos a Él por qué nos manda ciertas pruebas. Él ya nos amó en la cruz. ¿Qué más queremos? Aunque fuéramos cortados de esta vida, aunque el día que nosotros nos arrepentimos y recibimos el perdón, hubiéramos sido sacados de este mundo, ya hubiera sido suficiente. Pero Él nos sigue amando y nos sigue cuidando. Y como dice la Escritura también, que el Padre que no escatimó, que no rehusó darnos a su propio Hijo y ponerlo en esa maldición, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás? ¿Cómo no nos va a bendecir? ¿Cómo nos va a desamparar si el hecho de hacernos sus hijos le costó un gran precio? La maldición de la cruz. No dude del amor de Dios. No piense que Él le dejará de amar, porque Él va a cobrar tu precio por usted. Miren lo que decía el Nuevo Testamento, dice, en Gálatas decía, Cristo nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición, pero esa palabra redimió, viene de la palabra redimir, que significa rescatar.
Es pagar la fianza de alguien que merece estar en la cárcel. ¿Me comprende? Y esa fianza la pagó Él mismo con su muerte en la cruz. Hermanos queridos, esto es maravilloso, ¿no? ¿Es maravilloso o no? ¿Es importante esto? En los momentos duros, cuando usted esté atribulado por la culpa de sus pecados, contemple la cruz de Cristo, pero no con un crucifijo. No mirando a alguien ahí, porque el Señor ya no está en la cruz. Mirando por la fe que en la cruz Él ya recibió su maldición y encuentre consuelo. Muchas veces yo estoy atribulado, muy atribulado. Y una de las cosas que me atribulan, entre muchas otras, es que Satanás siempre está acusándome. ¿No le pasa eso a usted? Satanás le acusa. Mira lo que haces, mira, no eres capaz. Mira los errores que cometes. Y lo hace de mil maneras. Pero ahí yo me acerco a la cruz de Cristo. Ahí yo recuerdo y pienso en lo que el Señor hizo por mí. Y digo, Él ya pagó por esos pecados. Él ya murió por esas debilidades. Y Dios me ama. Y por esa gracia yo puedo servir. Amén. Y cuando somos humillados por las personas, y cuando somos rechazados por aquellos que no comparten nuestra fe, y cuando somos menospreciados por ser creyentes, y cuando se burlan de nosotros, me acuerdo que el Señor fue hecho maldición. Me acuerdo que Él fue vituperado. Dice la Biblia, en el libro de Isaías, se le llama el varón experimentado en quebrantos. No sé si fue el otro miércoles que hablábamos de esa palabra, no recuerdo. Pero era que es como decir, este hermano es experimentado en la tecnología, ¿no? Conoce la tecnología al revés y al derecho. Ese joven dice experimentado en la matemática. La domina al revés y al derecho. Él fue experimentado en el quebranto, en el sufrimiento, en la humillación, en el rechazo. Por lo tanto, Él lo soportó y ahora está a la diestra del Padre. Y nosotros cuando tenemos estos sufrimientos que no son nada comparados con los de Él, lo miramos a Él por la fe, lo contemplamos en la cruz y encontramos consolación. Porque ninguno de nosotros ha sufrido ni sufrirá lo que el Señor sufrió en la cruz por nosotros. Amén. Vamos a la siguiente pregunta, 17, todos juntos. ¿Por qué fue necesario que Cristo se humillase hasta la muerte? Respuesta: porque la justicia de Dios no se podía satisfacer por nuestros pecados, sino por la misma muerte del Hijo de Dios. Aquí en el punto. Y esta es una pregunta muy importante. Si alguien le dice, ¿y por qué el Señor tenía que morir para salvarnos? ¿Por qué? ¿Había otra manera en que pudiéramos ser salvos? Porque era la única manera de satisfacer la justicia de Dios. De eso también hablaba con otros hermanos el otro día. Muchas personas no entienden la salvación. Especialmente aquellas personas que piensan que pueden perder su salvación. Piensan eso porque no entienden cómo funciona la salvación. La salvación no es una balanza en que nosotros con nuestras buenas obras vamos aumentando el peso y nuestros pecados no son tan pesados como nuestras buenas obras. Aunque tengamos todo el peso y un pecadito que crece una pluma, por ese pecado ya somos culpables. Aquí no es cuestión de cantidad, es cuestión de si hemos obedecido o hemos desobedecido la ley de Dios. ¿Hemos obedecido o desobedecido la ley de Dios? Desobedecido. ¿Qué merece aquel que desobedece la ley? Castigo. ¿Es así o no? Pregunto, si alguien quebranta la ley de tránsito atropellando a una persona, ¿importa lo bueno que haya conducido antes? ¿Lo bien, que haya conducido? ¿Importará lo que conducirá bien después? Lo único que importa ahí es que ya quebrantó la ley y tiene que cumplirse la condena por ese delito. De la misma manera es la ley de Dios, porque estas cosas terrenales son un reflejo de las cosas celestiales. O dicho de otra manera, la ley de este mundo es un reflejo
bueno o malo, de la ley de Dios, que es perfecta. ¿Cómo dice el Salmo? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Muy bien, entonces, ya vamos a leer los textos, pero déjenme explicarle. La única manera en que Dios pueda perdonar al pecador que merece ser castigado es satisfaciendo la justicia. ¿Y qué demanda la justicia de Dios? Un castigo por el pecado. La única manera en que Dios pueda perdonar al pecador es que de alguna manera se cumpla el castigo por alguien que tome el lugar del pecador. Si alguien no cumple el castigo en lugar del pecador, el pecador tiene que sufrir el castigo. Y eso es lo que hizo el Señor por nosotros. Por eso era necesario su muerte. ¿Por qué? Porque Él tenía que sufrir el castigo en nuestro lugar. Vamos a leer la Escritura que explica mucho mejor lo que Dios quiere decir. Génesis 2.17, ¿qué decía? Génesis 2.17. Dice la Escritura en Génesis 2.17. Dice del 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué traía la desobediencia a la ley de Dios? La muerte. ¿Cuál es el pago? ¿Cuál es la retribución? ¿Qué es lo que merece la desobediencia? La muerte. Muy bien. Sigamos avanzando. Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 3 y 4. Romanos capítulo 8, versículo 2. Vamos a leer desde el 1. Romanos 8, 1. Hermosas palabras. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley de Cristo me libra de la ley de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces dice, era imposible para la ley salvarnos, pero lo que era imposible, Dios lo hace posible a través del Señor Jesucristo. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Vino en la semejanza de nuestra carne, pero sin pecado. Ahora, aquí dice algo, en semejanza de carne de pecado. No vino en carne de pecado, vino en semejanza de carne de pecado, es decir, en carne pero sin pecado. Aparentemente es igual. La diferencia es que él no tenía pecado, era semejante a nosotros. No era totalmente igual. Entonces él vino en semejanza de carne y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. En su carne, en su muerte, condenó al pecado. Recibió nuestros pecados. Asumió la responsabilidad. Tomó nuestra posición y recibió nuestro castigo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Entonces la justicia que la ley demanda se cumple en nosotros. ¿De qué manera? Mire, primero, la ley demanda la perfección. Y si no hay perfección, la ley demanda que haya un castigo. ¿Cuál de las dos cosas nosotros alcanzamos de la ley? ¿La perfección que la ley quiere o el castigo que la ley demanda? ¿Cuál de las dos? El castigo. ¿Cuál de las dos cosas el Señor alcanzó? ¿El castigo de la ley o la perfección de la ley? Él alcanzó la perfección de la ley. Pero esto es lo que hizo el Señor.
Cuando Él vino, Él es el perfecto. Él tiene la perfección de la ley. Pero Él fue y recibió la condenación de la ley para que nosotros, que éramos condenados por la ley, recibamos la perfección de la ley que está en Cristo. Dicho de otra manera, nuestros pecados fueron puestos sobre Él y Él fue tratado como nosotros, y ahora la justicia de Él está sobre nosotros y nosotros somos recibidos por el Padre como el mismo Señor Jesucristo. ¿Ah? Porque Él cumplió la justicia. Él que no era culpable, Él que era inocente y perfecto, recibió el castigo que merece la ley. Si entendemos esto, esto es muy importante, todos los que estamos aquí. Esta es nuestra fe, que nuestra confianza está puesta en que Él pagó por nosotros y no en nada de nosotros. Muy bien, Hebreos 2, versículo 14 y 15. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Hebreos 2, dice así la palabra del Señor, hablando acerca del Señor Jesús y hablando acerca de nosotros. Dice así la palabra: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, el Señor Jesús, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, como nosotros, los hijos de Dios, los que hemos sido llamados por Dios, participamos de la carne, de la sangre, de la muerte, Él, para poder salvarnos, tenía que participar de lo mismo de nosotros, pero siendo inocente, para que ese padecimiento fuera en nuestro lugar y nosotros ser librados de la muerte. Muy bien, entonces, ¿por qué era necesario que el Señor muriera? Porque la justicia de Dios no se podía satisfacer por nuestros pecados, sino con la muerte, la misma muerte del Hijo de Dios. Digamos de esta manera: usted ha faltado a la ley de Dios, yo he faltado a la ley de Dios, somos culpables. Por más que usted se esfuerce en vivir correctamente, cosa que es buena, por más que trate de obedecer a Dios, nada va a cumplir la justicia, porque la justicia que dice: castigo, castigo, castigo. Usted obedece la ley, usted trata de cambiar su vida, pero no hay castigo ahí, tiene que haber un castigo. O sea, el Señor cumplió ese castigo para que nosotros seamos salvos. Amén. La última pregunta, y la última pregunta también es importante, no menos importante, pero dice: ¿por qué? Pregunta: ¿por qué fue también sepultado? ¿Y por qué era necesario que fuera sepultado también? Ya murió, ¿entendemos por qué murió? ¿Y por qué tenía que ser sepultado? Todos juntos. Para testificar que estaba verdaderamente muerto. Para testificar que estaba verdaderamente muerto. Hebreos 13:29 dice así. Perdón, no es 13:29. Hechos 13:29, sí. Yo estoy mal de la vista. Hechos 13:29. Muy bien, están atentos al estudio. Hechos 13:29. Escuchemos a lo que dice la Escritura. Dice así: y habiendo cumplido todas las cosas que de él están escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Y yo creo que no es necesario que tengamos más evidencias. Los evangelios dicen que pusieron su cuerpo en una tumba prestada. ¿Por qué era necesario que su cuerpo fuera muerto? ¿Por qué era necesario que su cuerpo fuera sepultado? Porque esa es la confirmación ¿de qué? De que Él verdaderamente murió. Quizás para nosotros esto no es muy importante, pero para la época en que fue escrito el credo de los apóstoles sí era muy importante. Porque ahí se levantaron ciertas herejías que negaban la encarnación del Señor, como también negaban la muerte del Señor. Hoy en día, tanto los musulmanes, especialmente los musulmanes, dicen que creen en Jesús, pero no reconocen que Él es el Señor. Y no creen que Él fue el que murió en la cruz. También en esa época los gnósticos, que se mezclaron con el cristianismo, decían que el Señor no tomó forma humana y que por lo tanto tampoco murió. Pero la palabra de Dios dice que Él verdaderamente
tomó forma humana, verdaderamente padeció, verdaderamente murió y fue sepultado como un testimonio de que Él verdaderamente murió. Y hermanos queridos, verdaderamente Él murió por nosotros. Verdaderamente ya pagó nuestra condena. Verdaderamente nuestros pecados ya fueron puestos sobre Él. Y por lo tanto, al confiar en Él, verdaderamente podemos ser salvos. Bendito sea el Señor.